Buenas noches, queridos hermanos. No se asusten, tengo esa pequeña tos que me ha quedado, pero es tranquila a comparación de otros días. Gracias a Dios estoy muy bien. Como dijo Alfredo, Dios me ha acompañado en todo este tiempo. Dios ha manifestado su poder en mi vida y gracias a Dios hoy puedo estar eh, con ustedes. Es, como yo digo siempre, un privilegio, es una bendición. Realmente es un regalo de Dios poder compartir cada sábado con los jóvenes, cada domingo con los hermanos, durante la semana en los grupos caseros, con los discípulos. Realmente estar en Cristo es una bendición. Estar en Cristo nos transformó la vida. Estar en Cristo nos trajo a nosotros cambios en nuestra manera de vivir. Nosotros venimos de un trasfondo oscuro, triste, apagado, donde el mundo nos arrastraba y nosotros nos dejamos arrastrar y estábamos sin, sin vida, estábamos sin futuro, sin esperanza, y hoy podemos dar gracias a Dios que tenemos una vida nueva y que tenemos esperanza, que tenemos fe, porque estamos en Cristo. Amén. Y bueno, cuando Alfredo me preguntó si ya estaba en condiciones de poder compartir, dije sí, ya pasé muchas semanas sin poder hablar porque cuando hablaba tosía y no me paraba la tos. Entonces decía hola y empezaba a toser, toser. Entonces como que ahora ya estamos en condiciones de poder hablar. Y, y bueno, y este proceso que me tocó vivir me ha dejado muchas enseñanzas. Y una de las que el Señor me habló cuando estaba en, en el momento más complicado, eh, obviamente uno busca al Señor en toda situación y más cuando no está, eh, no está bien. Y en el caso mío, físicamente estaba con mucha fiebre. Entonces le dije al Señor, Señor, trae sanidad a mi cuerpo, porque la verdad que era complicado el tema de la fiebre. Y el Señor me dio una palabra, la misma que le dio al apóstol Pablo, que después, ese domingo también Alberto nos recordó hace unos domingos atrás. Está en 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, cuando recibí esta palabra, dije amén. Porque si mientras más débil soy, se perfecciona el poder de Cristo en mí, así quiero estar débil para que el poder de Dios se perfeccione en mí. Entonces, cuando empecé a meditar sobre esta palabra, poder, se va perfeccionando en mí, me acordé de Lucas 24:49. Si alguno lo tiene a mano y lo puede leer, por favor. Lucas 24:49.
Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Bien. Dice Jesús, he aquí yo enviaré la promesa. Y acá nos habla del poder que iba a venir sobre los discípulos. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí podemos ver de que Dios nos ha investido de su poder. Podemos dar gracias a Dios que hemos recibido ese poder que viene de parte de Dios en nuestras vidas. Todos aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón como Señor de nuestras vidas y hemos renunciado al pecado y hemos muerto a la vieja manera de vivir y hemos resucitado a una nueva vida en Cristo, somos investidos por ese poder. Hemos recibido ese poder que viene de parte de Dios. Y ese poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando nosotros nos convertimos, recibimos el poder del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, cuando busqué la definición de cobardía, decía, es aquel que no se anima o tiene miedo de enfrentar alguna situación difícil. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, no salgan hasta que no sean investidos del poder. No salgan hasta que no reciban la promesa. Porque mientras no tengamos el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, vamos a tener ese espíritu de cobardía, porque no vamos a poder hacer frente a las situaciones que nos toca vivir. Hoy nos toca vivir una situación distinta a la que estábamos acostumbrados. Hoy estamos pasando por situaciones complicadas. Hoy estamos orando para que este virus no nos toque, este virus no nos dañe, y si nos toca, que sea leve y que la pasemos bien. Cuando comienza a manifestarse en mi cuerpo la fiebre, obviamente uno comienza a sentirse raro y nuestra temperatura corporal aumenta. Tenemos 38 grados, ya es fiebre, 39, 40 ya es fiebre alta. Y cuando la fiebre se manifiesta, es porque en nuestro cuerpo hay algo que no está bien. La fiebre no se manifiesta porque sí. La fiebre se manifiesta cuando hay algo que no está bien en nuestro cuerpo. Entonces, cuando en nuestro cuerpo se manifiesta la fiebre, es porque hay un virus o una bacteria que está avanzando con mucha fuerza y quiere dañar nuestro cuerpo. Entonces, ahí es donde se activan las defensas. ¿Por qué sube la temperatura? Porque a mayor calor, el virus o la bacteria empieza a perder fuerza
y empieza a perder poder. Y ahí es donde se activan nuestras defensas. Y ahí es donde comienza la lucha, en nuestro interior. Entonces, el tener fiebre, si bien no es agradable, pero es síntoma de que nuestras defensas están luchando contra algo externo y necesita estar en calor, porque en el calor es cuando más puede triunfar y cuando más puede ganarle al virus. Y me acordaba cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas. Es ese fuego interior. Cuando bajó en Pentecostés, dice que bajó como lenguas de fuego. Y nosotros experimentamos ese calor del Espíritu en nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo viene en nuestras vidas. Y cuando ese fuego se enciende en nosotros, ese fuego comienza a ganar la batalla interior espiritual. Nosotros sabemos que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Nosotros sabemos que el enemigo no quiere lo mejor para nosotros. El enemigo quiere destruirnos. Y mientras estábamos en la carne, y cuando estamos en la carne, el enemigo está cumpliendo su objetivo. Ahora, cuando comienza a encenderse la llama del Espíritu en nosotros, comenzamos a ganar la batalla, comenzamos a triunfar, comienza a triunfar las tinieblas, la luz sobre las tinieblas, comienza a triunfar el Espíritu sobre la carne. Usamos muchas veces el ejemplo de los dos perros, un perro blanco y un perro negro. Si nosotros alimentamos durante una semana al perro negro y lo matamos de hambre al perro blanco, al momento de la lucha, el perro que está bien alimentado es el que va a ganar. Y si invertimos los roles, empezamos a alimentar al blanco durante una semana y al negro lo matamos de hambre, el que en el momento de la lucha, el que va a ganar es el blanco. Entonces, en nuestro interior espiritual, nosotros tenemos que andar en el Espíritu. Porque cuando andamos en el Espíritu, es cuando el fuego del Espíritu está encendido en nosotros. Entonces las batallas contra la carne están ganadas. Contra las obras de la carne están ganadas. Cuando nosotros estamos encendidos en el Espíritu, es cuando comienzan a manifestarse las obras del Espíritu. Es cuando comienza a manifestarse el fruto del Espíritu. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Es cuando comienza a manifestarse en nosotros lo que dijo Jesús, y me seréis testigos. Porque eso es lo que Dios quiere, que seamos testigos. Dios nos llenó de su poder para que seamos testigos. Y un testigo es aquel que vio, que escuchó, que presenció un hecho. Y nosotros hemos presenciado el hecho de Cristo. Nosotros hemos visto con nuestros ojos, hemos sentido en nuestro corazón, hemos oído y hemos escuchado la palabra. Y la palabra nos ha hecho testigos del hecho de Cristo. Y cuando nosotros estamos encendidos, es cuando podemos llevar a otros el Evangelio del Reino. Es cuando podemos empezar a vivir
la vida de Cristo. Nuestra meta como cristianos es llegar a ser como Jesús. Y cuando está encendido el fuego del Espíritu en cada uno de nosotros, la vida de Jesús se manifiesta en nosotros. Primera de Corintios 2:4. Dice, leamos del versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo proclamaba a un Cristo crucificado. Y dice, no quiero tener nada que sea mío, sino que con debilidad y con temor y con temblor les prediqué el Evangelio del Reino. Para que vuestra fe no sea fundada en palabras humanas, sino en la palabra de Dios, que es poder. Entonces, cuando uno está débil físicamente, digamos, débil en la carne, es cuando se manifiesta el poder de Dios en nuestras vidas. Pero esto lo sabemos, esto lo hemos aprendido, pero tenemos que practicarlo. Tenemos que hacerlo carne en nuestras vidas. A mí me ha tocado muchas veces orar por enfermos, poner mis manos sobre los enfermos y los enfermos se sanaban. Me ha tocado ungir con aceite y el poder de Dios se ha manifestado en las personas. Y es tan tremendo y es tan poderoso el Espíritu Santo que obra a través de nosotros. Pero para que el Espíritu Santo obre a través de nosotros, tenemos que estar encendidos. Cuando estaba postrado ahí en mi cama, tenía un elemento que me acompañó durante 3 días y unos poco más, el termómetro. El termómetro mide la temperatura corporal. Entonces, cuando sentía calor, me ponía el termómetro y marcaba la temperatura. Un día 38, más tarde 39, llegué a tener hasta 40. Y ahí sentía que mi cuerpo estaba ardiendo. Es más, mi esposa se acercaba, me tocaba y me decía, estás ardiendo. Y era por la fiebre. Entonces ahí dije, Señor, ¿cuál es mi termómetro espiritual? ¿Cómo sé yo si estoy ardiendo en el espíritu? ¿Cuál es el termómetro que me indica a mí que el fuego del espíritu está a pleno? Y nuestro termómetro lo tenemos a mano. La Biblia, la palabra de Dios. Cuando te entusiasma
cuando tenés ganas, cuando te enloquece la lectura de la palabra, cuando tu prioridad es la lectura de la palabra, el termómetro está diciendo que hay fuego, que estás encendido, que tu espíritu está siendo fuerte en vos. Otro termómetro, la oración. Vieron que hay termómetros digitales y hay termómetros que ya no se usan con el mercurio. La oración es otro termómetro. La oración es lo que te marca si estás encendido en el espíritu. Orando en todo tiempo y en todo lugar. Dice, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, cuando tu espíritu está encendido, tu oración es continua. Y no solamente la oración de gracias. Gracias, Señor, por el almuerzo, gracias por la comida, gracias por el otro día, un día más de vida, no. Se comienza a encender otros tipos de oraciones. La oración de intercesión. Empezamos a interceder por otros. Cuando estaba yo ahí postrado y volaba en fiebre, lloraba, Señor, cuida a mis hermanos, que no sufran lo que estoy sufriendo yo en estos momentos. Guardá a mis colegas pastores. Me acordaba de la gente grande. Señor, si yo con 46 años la estoy pasando complicada, ¿cuánto más la gente mayor? Entonces empezar a interceder por la gente grande, por aquellos que están con problemas de salud. Gracias a Dios me considero una persona sana, por lo menos así dicen los análisis. Y yo digo, Señor, cuida a aquellos que están débiles, cuida a aquellos que tienen problemas de salud, guarda a cada uno de mis familiares, guarda a cada uno de aquellos que no te conocen. Cuando uno está ahí postrado, cuando uno está debilitado en todas sus funciones, comienza a manifestarse en nosotros los atributos de Dios. Ahí empezamos a encendernos en las cosas de Dios. Y ahí venía una de las cosas que no podía hacer es leer, porque me molestaba hasta los lentes. Es una cosa rara, porque yo tengo lentes desde los 8 años. Nunca me molestaron. Es más, ahora tengo dos. Uno para cerca y el otro para lejos. Eso demuestra que ya pasamos los 40. Pero durante muchos años he usado lentes y nunca me molestaron. Estos días me molestaban. Entonces no podía leer. Y entonces ahí donde nuestra lectura de todos los días, nuestra memorización de los versículos comienza a manifestarse en nosotros. Empezamos a recitar los pasajes. Comenzamos a proclamar las verdades de Dios en nuestras vidas. Porque cuando estamos activados, por así decir, o fortalecidos en la carne o en las cosas de este mundo, nuestra mente está en otra cosa, no en la verdad. Nuestra mente está concentrada en la televisión, en la economía, en los celulares, en las redes sociales, pero no en las cosas espirituales. Entonces ahí está mi termómetro, la lectura, la oración. Otra de las cosas
que se empieza a manifestar es que te sentís tan débil que necesitas de tu hermano. Y gracias a Dios por mi esposa, por mis hijos. Obviamente estaba aislado, y la única que estaba autorizada a entrar era mi esposa, con todas las con todos los cuidados. Y ahí pude ver y sentir el amor de Dios. Y ahí pude ver cómo se manifiesta el amor de los hermanos. Si bien, obviamente, era mi esposa, cuando estamos débiles es cuando más se manifiesta el amor de Cristo en nosotros. Es cuando nos dejamos amar. Es cuando nos dejamos cuidar. Es cuando dependemos del Espíritu y también nos sujetamos a nuestro hermano para que nos ayude, porque necesitamos de nuestro hermano. Ese es otro termómetro. Cuando vos te sentís que no necesitas del hermano, es porque no estás encendido en el Espíritu. Es porque tu temperatura se está enfriando. Y ojo, cuando se enfría y cuando se apaga el Espíritu. Porque cuando se enfría el cuerpo, y perdón por lo que voy a decir ahora, cuando se enfría el cuerpo es porque estás muerto. Cuando vos tocas un muerto, el muerto está frío, no tiene temperatura corporal. Cuando espiritualmente estás frío, estás muerto. Y cuando vos te sentís seguro de ti mismo y sentís que no necesitas del hermano, no necesitas compartir los sábados con los jóvenes, los domingos en la reunión, en el grupo casero, en el discipulado. Si bien ahora lo hacemos de manera virtual, pero necesitamos del hermano. Necesito estar con el hermano. Cuando estás frío, cuando el espíritu se apaga, es porque estás muerto espiritualmente. Otro de los termómetros es la predicación del Evangelio. Y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último, en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Se enciende en nosotros ese fuego que se encendió en Pedro después de Pentecostés, cuando se paró y dijo: varones, esto que ustedes están viendo es lo que Joel predicó y habló y comenzó a hablar del hecho de Cristo. Se encendió algo en Pedro, que antes la cobardía lo llevó a negarlo 3 veces, la cobardía lo llevó a alejarse, pero ese espíritu ya no está más, ese espíritu está muerto cuando morimos en las aguas del bautismo. Por eso dice en 2 Timoteo: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese espíritu que se enciende en nuestros corazones nos lleva a abrir nuestra boca, a no importar lo que pase, lo que venga. Pedro no le importó si después iba a ir preso. Es más, después fue preso, fue azotado, fue amenazado y le dijeron: no hablen más de este camino. Salieron de ahí y dijeron: Señor, llénanos de tu poder para hablar con denuedo tu palabra. Y fueron otra vez llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. Porque es ahí cuando nos damos cuenta que estamos encendidos en el Espíritu, cuando en todo tiempo y en todo lugar
predicamos el Evangelio del Reino, donde usamos cualquier situación para predicar a Dios. Muchos me mandaron mensajes: Julio, ¿cómo estás? Me acabo de enterar. Qué mal, qué. Y yo decía, gracias a Dios. Y gracias al poder de Dios, estoy bien. Y Dios me ha guardado y me ha cuidado, como Él lo prometió. Y aprovechar esta situación para poder predicar a otros. Y ver cómo el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Esos son los termómetros que nos enseñan y nos hacen ver cómo está nuestra vida espiritual. En un momento, no me acuerdo el día, estaba ahí, no sé si delirando o qué, le decía, Señor, acá estoy. Señor, estoy listo. Si es tu voluntad, llévame. Pero si no, sáname. Usted mira, para tanto era. En ese momento lo sentí. Dije, si es tu voluntad partir ahora, a los 46, bienvenido sea. Estoy listo. Porque cuando estás encendido, estás listo para lo que Dios disponga en ese momento. Cuando estás encendido, puedes decir, Señor, estoy puro, limpio y sin mancha. No hay pecado en mí, por lo tanto, estoy tranquilo. Mi cuerpo está débil, mi cuerpo está enfermo, pero mi espíritu está encendido. Entonces yo puedo decir, Señor, acá estoy. Yo decía, ¿cuántos pueden decir, Señor, estoy listo? ¿Cuántos de nosotros podemos decir hoy, ahora, en este momento, Señor, estoy listo? Porque estoy a cuenta. Estoy en el Espíritu. Y también, cuando estaba ahí, débil, el Señor me mostró y me habló, me decía, ahora, ¿qué podés hacer? Y lo miraba y decía, nada. Porque mientras más fiebre me daba, más débil me sentía. Es más, me costó recuperarme. Me está costando recuperarme. Ya pasaron 17 días. Y el Señor me decía, así tenés que estar, débil, para que mi poder se perfeccione. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, dije, Señor, como dice Pablo, ¿no? De buena gana. Me voy a gozar en mi debilidad, para que el poder de Cristo se manifieste en mí. Y yo puedo dar gracias a Dios y puedo contarlo ahora de que el poder de Dios se ha manifestado en mí. De que no ha sido fácil, no ha sido fácil. Nadie nos dijo que la vida cristiana es fácil, pero tampoco es difícil. Yo siempre digo, ¿cuándo se te complica y cuándo se te hace difícil la vida cristiana? Cuando estás fuerte en la carne. Cuando vos estás fuerte en la carne, te cuesta la vida cristiana. Cuando vos querés hacer lo que a vos te parece o lo que a vos te da la gana, es cuando se te complica la vida cristiana. Porque no es con nuestras fuerzas, no es con humana sabiduría, como decía Pablo, sino con debilidad, con temor
y con temblor. Y ahí cuando estás débil, es cuando se aumenta tu fe. Es cuando empezás a confiar ya no en tus fuerzas, sino en el poder del Espíritu. Y aún en las pequeñas cosas. Humanamente, ¿qué hacíamos? Fiebre, ibuprofeno, paracetamol, paños fríos, pero eso es lo que humanamente nosotros podemos hacer. Ahora, cuando el Espíritu y el poder de Dios se empieza a manifestar en nuestras vidas, todo cambia. Humanamente nosotros podemos hacer lo que Dios nos mandó, entregar nuestra vida a Cristo y dejar que el Espíritu Santo more en nosotros y tome el control. Por eso decimos que Cristo es el Señor de nuestras vidas. Es el dueño, es el amo, pero de todas las cosas, de todas las áreas de nuestra vida, no de algunas. Y ahí cuando somos débiles es cuando se manifiesta el poder de Dios en las vidas de aquellos que entregan todo a Dios. Amén. Así que me glorío en Cristo, me glorío en su poder y les animo a que empecemos a escuchar a Dios. Empecemos a menguar en nuestras vidas para que Dios sea manifestado en nuestras vidas. Y el Señor, una vez más, nos muestra que Él tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Durante algunos días, después que pasó todo este periodo de fiebre, cuando ya podía usar los lentes, cuando ya podía leer, cuando ya podía hablar, empecé a reflexionar en qué es lo que estaba leyendo y en qué es lo que estaba hablando. El termómetro. ¿Qué es lo que más estás leyendo? Este aparatito, gracias a Dios, estaba olvidado en este tiempo. Es más, recibía mensajes a la mañana y los contestaba a veces a la tarde. Los recibía a la tarde al otro día. Porque mi prioridad era estar en Cristo. Mi prioridad no era lo exterior, mi prioridad era lo interior. ¿Por qué? Porque lo interior no estaba bien. Y hasta que no nos sentamos bien interiormente, no podemos buscar lo exterior. Hasta que no estemos fortalecidos internamente en nuestro espíritu, no nos conviene salir, no nos conviene hacerle frente al enemigo. Porque es ahí donde el enemigo se potencia y ahí donde el enemigo gana las batallas. Cuando nuestro interior no está bien. Ahora, cuando el interior está bien, cuando el fuego del Espíritu está encendido, cuando la llama del Espíritu está encendido, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús dijo, escuchen bien, yo soy el Señor, yo soy el Cristo, yo soy el que está sentado en el trono y ahí estoy gobernando. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahí donde nuestras prioridades
comienzan a cambiar. Nosotros tenemos bien en claro cuál es nuestra meta, ya lo dijimos. Tenemos bien en claro a qué nos mandó Dios. Ahora tenés que estar débil en la carne. Tenés que estar debilitado en tu ego. Tenés que estar debilitado en tus propios pensamientos. Tenés que estar debilitado en todo tu entorno para que el poder de Dios se manifieste. ¿Y saben qué? El poder de Dios se manifiesta, porque Él lo prometió y Él lo cumplió y Él lo sigue cumpliendo. Entonces dice que si vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Así que les animo a andar en el Espíritu. Les animo a caminar en el Espíritu. Les animo a andar revestidos del poder del Espíritu. Pero el poder del Espíritu se manifiesta cuando somos débiles y cuando estamos debilitados en la carne y en nuestros propios pensamientos. Y cuando más débil soy, más poderoso soy en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Me gustaría que oremos. Me gustaría seguir hablando, pero me está picando mucho la garganta ya. Es síntoma de que hay que parar. Y ahora hay que dejar que el Espíritu Santo ministre. Así que vamos a orar. Y examina hoy tu corazón. Examina hoy tu mente. Examina tu vida. Pon el termómetro. A ver cómo está tu vida espiritual ahora.